Juan Ignacio Cutugián. Yo les pido un fuerte aplauso para recibirlo, porque nos va a hablar de Ceremonial 3.0, la articulación entre el público y lo privado. Muchas gracias, estimado colega. Buenos días a todos. Qué difícil hablar de gastronomía a esta hora del mediodía, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de gastronomía. La idea era un poquito, toda esta brillante introducción se traduce en que yo soy Juani, todos me conocen así y así quiero que sea, así que gracias por este espacio, gracias a la organización, gracias a la universidad, por supuesto, gracias a la provincia por la posibilidad de estar acá, gracias a los colegas y a todos ustedes que están haciendo algo brillante que es capacitarse y sumar conocimientos, así que las felicitaciones también para ustedes y el agradecimiento. La idea entonces de hoy era justamente el pedido que hicimos, que se nos hizo y el cual aceptamos, por supuesto, con mucho gusto, era un poquito trasladar o ver esta cuestión de llevar al ceremonial de lo público a lo privado. Lo tradicional es entender a la aplicación del ceremonial en espacios públicos, pero también entonces vamos a entender que aplica de otra manera en el espacio privado. Entonces, esa va a ser un poquito la propuesta, pero vamos a dar una vuelta de tuerca. Me resulta aburrido, si no siempre lo mismo, entonces la idea es llevarlos desde otro lugar y hacia ahí, entonces les propongo que iniciemos esta aventura juntos un ratito. Y para eso les quiero presentar a Cata. Cata, además de robarme los anteojos, es mi hija, que ayer cumplió años. Cata es una persona inmensamente curiosa. Y como tal, a Cata le gustan mucho las adivinanzas, le gustan mucho los acertijos, le gusta mucho divertirse con el conocimiento. Y lo lindo de todo esto es justamente encontrar aquellos disparadores que nos hagan pensar en cosas desde otro lugar. Un poquito por ahí va a ir la historia. Un poquito la historia va a ir por este proceso, miren lo que les voy a decir, mayéutico, para hacerle caso al profesor Albarracín y usar a la teoría también más allá de la experiencia. Este proceso mayéutico en donde ustedes van a ver que casi todas las respuestas las tienen ustedes. Y juntos vamos a ir hacia esas respuestas. Entonces, por eso me pareció interesante presentarles a Cata, porque además, junto con Pedrito, que es un poquito más chiquito, es una de las cosas más brillantes que existen en el mundo, y en el mío, por supuesto, ni hablarlo, más allá de que los conozcan, era traer la curiosidad como herramienta de gestión. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? ¿Les interesa? Cata juega siempre al juego de las adivinanzas y siempre le gustan los animales, entonces empieza con estas cosas de si es verde, tiene cola larga y 4 patas, ¿qué es? ¿Qué animal es? Lagartija, un cocodrilo, exactamente. Bueno, así estamos todo el día en mi casa y creo que eso incentiva, y por eso lo quiero traer, porque incentiva lo que pretendo que hoy hacia allá vamos, y empiezo a dar pistas. Entonces, como me gustan las adivinanzas y quiero usar este recurso que Cata utiliza todos los días, les propongo un juego, les propongo un desafío. ¿Conocen la película El Código Da Vinci? ¿La han visto? Famosa película que se trata justamente de, bueno, en el caso de la película, encontrar el Santo Grial, y etcétera, etcétera, pero la película se transcurre, toda la película, resolviendo acertijos, justamente, resolviendo situaciones problemáticas que les dan respuestas, y cada respuesta obviamente lleva a otra nueva pregunta. Entonces, don Robert Langdon, que es el protagonista, junto con se me fue el nombre de la protagonista, la actriz de Amélie, no me acuerdo el nombre, bueno, se la pasan toda la película resolviendo, ¿no? Y acá empiezo entonces a, de alguna manera, desnudar, descubrir aquello que pretendo hoy compartirles, que es de vuelta. Acuérdense que el motivo inicial de todo esto era la articulación público-privada. Si yo les digo que nos pasamos el día entero resolviendo cosas y hablando con personas, ¿no se parece un poquito a lo que todos hacemos desde los espacios de trabajo que nos toca? Y mucho más aquellos que estamos en disciplinas comunicacionales y organizativas. ¿No es lo que hacemos todos los días, resolver?
Entonces, un poquito acá empezamos a desnudar y a plantear entonces algunas inquietudes que nos van a servir para resolver el acertijo. Y para eso vamos a darnos pistas a dónde queremos llegar. En esta invitación les propongo que juntos, entonces, en este proceso mayéutico, descubramos cuáles son el punto final al cual vamos, el puerto al cual vamos a llegar. Y por eso vamos entonces a plantar algunas pistas por todo este recorrido. De vuelta, la premisa inicial era la diferencia entre el público y privado, entre lo público y lo privado, y para eso les brindo entonces esta primera pista de lo que quiero llegar, a la primera invitación a pensar. Todo, me encantó. ¿Cómo? Todo perfecto. Afirmaciones contundentes. Exacto, viene del ámbito castrense, así que la palabra invasión me preocupa, pero vamos a cambiarla por la palabra se inmiscuye. ¿Le parece bien, Tancredi? Y nos afecta. Entonces no dice fulano, el prefecto. El prefecto, el policía, no dice contra el perro a la puerta de la casa y terminamos de Perdón. Entonces yo digo que la vida pública invade la vida privada. Naturalmente. Es mi apreciación, no es que es una apreciación. Por supuesto. Y de hecho un poquito vamos a, como hablamos con prefectos, vamos a navegar entonces por esas aguas y les voy a dar vuelta y voy a decir que la invitación es a pensar cómo la vida privada nos invade en la vida pública, para usar las palabras de acá del señor Tancredi. De qué manera todo lo que nos sucede de alguna forma nos afecta positiva o negativamente en nuestro espacio público. Y esta es la primera pista. ¿De qué manera la actividad o lo que sucede en el ámbito privado nos asemella, nos impacta en la vida pública? Esta es la primera premisa, entonces, la primera pista para ir descubriéndolo. Y justamente de eso se trata, ¿no? Yo voy muy temprano al banco todos los días, porque entreno temprano, entonces, bueno, llego a las 7, ya estoy siempre, temprano para mí es a las 7, a las 7 ya estoy en el banco, siempre vestido de ropa deportiva, y a esa hora están poniendo los nombres de las calles recién, todavía es muy temprano, y están las mismas personas siempre, entonces nos saludamos siempre con las mismas personas, la chica de seguridad y los chicos de seguridad siempre son los mismos, nos conocemos hace bastante, y el otro día vi una persona nueva en el mostrador de seguridad del banco, entonces cuando llegué, lo saludo a Pilar, que es la señorita que está siempre, y Pilar me presenta con la otra persona nueva, no me acuerdo el nombre, y dice, bueno, él es Juani, de Relaciones Públicas, de demás y demás. Y así al pasar con estos días de frío, y era a las 7 de la mañana, todavía es de noche, y uno viene con todo ese sueño y esa modorra que uno arranca temprano, y Pilar le dice, es de lo más divertido del banco. Le dijo Pilar a esta persona. Apreciación de ella, no sé si será cierto, pero digo, ese comentario que esta persona hizo, a mí de cierta manera me modificó el día, porque sin yo quererlo, sin proponerme, esa era la percepción que ella tenía de mí y la cual estaba transmitiendo a su compañera. Estoy contando una historia aleatoria, random, totalmente desinteresada, pero tiene que ver con esto. Entonces, esa actividad, ese mimo, ese gesto, ese cumplido, a mí me hizo sentir el campeón, era Messi levantando la copa, la salvedad, ¿no? Me sentí un campeón, qué bueno, o sea, me cargó de una fuerza energética que hizo que todo el resto de mi día y mi semana se transforme de alguna manera. Y de vuelta, estoy dándoles pistas de dónde quiero llegar. Ya vamos a ir juntos y por eso el tema de los acertijos del Código Da Vinci. Todo, como decía acá el compañero, todo lo que sucede de alguna manera nos afecta. Es muy difícil que las cosas no nos afecten, sería preocupante que las cosas no nos afecten, ¿no es cierto? Entonces,
es importante que estemos atentos a todos esos estímulos que suceden, que ocurren, que acontecen en general, de forma tal de poder capitalizarlos, aun los malos. Digo, hablamos de la prehensibilidad, contaba Francisco en la introducción, de la positividad. Cosas malas nos ocurren a todos, cosas malas suceden siempre. Pero digo, ¿por qué no prestarle atención también a las buenas que ocurren? ¿No? Un poquito, ese mensaje también es interesante. Digo, cada uno tiene la historia, cada uno tiene lo suyo, pero no dejan de existir pequeños estímulos que de repente nos pueden de alguna manera influenciar en positivo. Esta es una invitación tangencial de todo esto, ¿no? Pero volvamos a lo nuestro. Y vamos y venimos sobre el objetivo de esta disertación, y obviamente vamos a plantear algunas diferencias entre lo público y lo privado. En el ámbito público, entonces, no sé si se llega a ver por ahí, es medio chiquito del fondo, pero bueno, las características las repasamos de público. Algunas que señalamos, por supuesto, seguramente haya muchas más, tienen que ver con la rigurosidad, la existencia de procedimientos o la existencia de normativas, que en el ámbito privado son muchísimo más flexibles, son muchísimo más movedizas, vamos a llamarlas. Justamente una de las principales diferencias que hemos notado, a nosotros como banco público nos toca muchísimo la articulación con el ámbito oficial, y con lo cual digo, conocemos muy de cerca toda la acción del ámbito oficial, pero lo llevamos desde otro lugar, y entonces esta enumeración de características tiene que ver con eso, con aquellas diferencias que uno observa, y la más clara de todas tiene que ver con el criterio comercial. Desde el ámbito privado, y esto rapidísimamente, sabemos que una empresa nace con el único objeto de ganar, o con el objeto inicial de ganar dinero. Con lo cual digo, ahí ya hay una diferencia entre lo público y lo privado abismal, ¿no? Entonces, en ese sentido es que hay que ajustar todo el resto de las cosas que se hagan. Entonces, digo, el criterio comercial, de alguna manera, determina y atraviesa todo lo que nosotros hagamos desde la actividad privada relacionada al ceremonial, y bueno, cada disciplina o cada materia verá lo suyo. ¿Se entiende esta diferencia inicial entre lo público y lo privado, o una de las más observables? Es decir, todo lo que nosotros desde el ámbito privado, desde el ámbito de la empresa, hacemos, tiene que tener un sesgo comercial. Es nuestro objetivo, sin descuidar formalidades, sin descuidar distintas cuestiones, pero nunca vamos a dejar de tener en cuenta que si no vendemos pan, el negocio cierra. ¿Se entiende un poco la analogía? Hablamos acá de trabajos cruzados. En el ámbito privado sucede que muchas veces no existe únicamente un departamento de ceremonial o un departamento de relaciones públicas, sino que de repente existe un área en la cual se incluye la actividad o el desarrollo de cuestiones relacionadas al ceremonial o a las relaciones públicas. En nuestro caso, en el banco existe un área de relaciones públicas, ceremonial y protocolo, que nos encargamos de toda la cuestión oficial y toda la cuestión también comunicacional. A su vez, se suma la cuestión de las relaciones institucionales como un nuevo ámbito de aplicación, en el caso nuestro, pero digo, hay muchos más trabajos cruzados que solamente ceremonial en el ámbito público que en el ámbito privado. Son algunas características de lo que estamos planteando. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Alguna inquietud? Bien. Me gusta siempre llevarlo a la praxis, a la práctica, todo esto, y les comparto entonces algunas de aquellas situaciones que dan cuenta de esto que estamos diciendo. Y, por ejemplo, hace poco hicimos un evento en Salta Capital, nosotros tenemos sucursal allí, y una mesa en donde el presidente del banco invitaba a 10 empresarios, y obviamente armamos la mesa con los cartelitos de ubicación, de cada uno tenía su sitio, por supuesto, y cuando llegó el titular, el presidente de la empresa, del banco, dijo no, a uno del banco lo quiero tener enfrente en una posición de más privilegio que el resto de los invitados, porque le quiero ver la cara para cuando vayamos hablando. O sea, estaba el presidente acá sentado y a esta persona le tocaba muy a la derecha, muy sobre la misma línea, entonces no le veía la cara, y él lo quería enfrente para ver la cara e intercambiar gestos conforme a la situación, la reunión lo requiriese, de acuerdo a los que los empresarios iban, lo que iba sucediendo. Entonces, desarmó la lógica protocolar de la mesa por una conveniencia comercial.
Entonces digo, ahí hay un caso en donde no sentamos a una persona donde corresponda por precedencia que esté sentado. En el ámbito oficial esto cambia muchísimo, ¿no? Más allá de las simbologías y demás, que también las tenemos en cuenta, pero digo, se permitió esta licencia sin ningún tipo de problema, porque además hay una premisa fundamental de todos los que estamos en el ceremonial, que sabemos que el ceremonial solamente funciona si todas las partes que lo conocen saben de qué estamos hablando. Si yo sé de cómo van los cubiertos, pero el camarero que los tiene que levantar no entiende el mensaje, no tiene sentido que yo lo sepa y la otra persona no. ¿Se entiende esto? El ceremonial solamente funciona si las partes intervinientes saben de qué estamos hablando. Acá lo mismo, los empresarios no necesariamente sabían cuáles eran, pero uno sabe que si el presidente está acá, la persona que está enfrente es la empresa más importante, si queremos, o la de mayor precedencia, como corresponde decir. Pero digo, se permitió entonces esta flexibilidad que hablábamos antes. El tema, por ejemplo, de la asistencia preferencial. Nos pasa cuando hacemos traslados, y esto a mis colegas que están aquí de gobierno de la ciudad y con el cual compartimos muchísimas cosas lo van a conocer, es que dependiendo de las gestiones, cada uno tiene un perfil y esos perfiles van cambiando. Todos los que estemos en el ámbito público nos va a pasar lo mismo, y que algunas personas son de más alto perfil, otras de más bajo perfil, a algunos les gusta mucho más despliegue, a otros mucho menos despliegue, y nos pasa esto que conforme a con todos los sitios donde nos toque ir, que de repente armamos dispositivos protocolares para accesos o salidas rápido de lugares, y justamente, no sé, nos pasó también hace poquito, este año digo, de que no le gustó la exposición de tener que pasar por adelante de otras personas en una fila, y el funcionario, en el caso del banco, una persona del banco, se sintió incómoda con esto. Digo, en ese caso, evitamos esto, no pasa en privado. ¿Se entiende? Es decir, de vuelta, podemos flexibilizar un montón de estas cuestiones. El tema del involucramiento con las personas. Y acá vuelvo a resaltar el tema del criterio comercial. Y es una disciplina en sí misma y bastante interesante de cómo es justamente ese tratamiento comercial. Con el cliente, con el potencial cliente, voy a tener un trato distinto que con alguien que de repente no es de mi interés o de mi área de influencia. No estamos diciendo malo, bien, bueno, malo, blanco, negro, ¿no? Estamos diciendo distinto. Siempre, todo va a estar determinado entonces por el criterio comercial. En el ámbito privado podemos, voy a usar intencionalmente esta palabra, jugar a seducir en el sentido más sano de la palabra a nuestro interlocutor o interlocutora, ¿no? Por supuesto, siempre hablamos genéricamente. Digo, este juego en el ámbito privado se da muchísimo más natural que en el ámbito público, en donde nos toca trabajar con X funcionario o funcionaria y la relación es esa. En el ámbito privado tenemos otra interacción, otro involucramiento con las personas. Y por último, el tema del dress code. Por ejemplo, nos reíamos a la mañana porque yo he largado la corbata hace un par de años, me costó largar la corbata, pero largué la corbata, y hoy el ámbito privado a mí me permite tener esta indumentaria distinta de la que tenía hasta hace 2 o 3 años atrás, antes de la pandemia, que de vuelta lo resisto porque a mí me gusta, pero tiene más que ver con el ámbito donde yo estoy, este tipo de indumentaria y no aquella. Es decir, la indumentaria sabemos que habla también, ¿no es cierto? El ámbito privado de repente nos permite, por supuesto uno tiene que tener siempre algo que se llama el don de la ubicuidad y saber dónde está parado y demás, y hay cosas que corresponden en ciertos sitios y hay otras que no. Pero bueno, digo, el código de vestimenta, entonces es otro de los puntos en donde el ámbito oficial y público, o privado y público, tiene una variación o una permeabilidad distinta. ¿Se ven estos casos tipo? ¿Sí? ¿Les suena? No sé si a alguno le toca trabajar también en el ámbito privado, por ahí esto lo tiene también bien fresquito. Medio congestionado, así que se debe escuchar medio raro, pero bueno. Vamos con otra pista, de vuelta, así cumplimos nuestros plazos. ¿Se llega a leer lo que dice ahí? ¿Por qué hablamos de ceremonial 3.0?
Y acá, entonces, vamos a meternos aún más en profundo y ya llegando a la conclusión de lo que queremos llegar. Y asumimos que el ceremonial 2.0 es aquel que incluía la variable tecnológica en nuestra disciplina. Pero el ceremonial 3.0, y también lo comentaba Francisco, de esto de las nuevas metodologías de trabajo, tiene que ver con la incorporación de un nuevo parámetro, y es la invitación a pensarlo, que tiene que ver con el destino a donde queremos llegar, que tiene que ver con la incorporación, el pensamiento, la contemplación de un actor, vamos a decirle, adicional a la disciplina. O sea, tenemos la disciplina, la tecnología, y un tercer punto, por eso lo hablamos de 3.0, que tiene que ver con las personas. Y aquí entonces empezamos a llegar a donde queríamos llegar, y para eso eran las pistas. Hoy entendemos e invitamos a pensar, quienes nos dedicamos de alguna manera a esto y estamos observando qué es lo que sucede, de que nunca, bajo ningún aspecto, podemos olvidarnos que detrás de todo eso que nosotros accionamos hay personas. ¿Y qué quiere decir que hay personas atrás? Hay personas que se enfadan, hay personas que se ponen contentas, hay personas que son influenciadas positivamente por el entorno, hay personas que no son influenciadas positivamente con el entorno, hay personas que tienen emociones. Y aquí está entonces la última de las pistas, la emocionalidad. Y de qué manera nosotros prestamos atención a nuestra emocionalidad y a la emocionalidad de nuestros interlocutores. Sin lugar a dudas, no podemos seguir avanzando en el desarrollo de nuestra disciplina, en la cual necesariamente nos tenemos que formar teóricamente y también contar con experiencia, sin descuidar que detrás de ese profesional, de esa profesional, hay una persona. No podemos descuidar las emociones. Hoy tenemos que contemplar absolutamente todas estas cuestiones relacionadas a la emocionalidad de las personas. No podemos actuar como si esa persona fuera solamente ese interlocutor o interlocutora, o ese funcionario o funcionaria sea solamente una precedencia. Está entonces la invitación última, y a donde queríamos llegar con todas estas pistas, justamente tiene que ver con esto, con que somos e interactuamos con personas. La invitación última es a contemplarlo, a tenerlo presente, porque justamente así como desde el ceremonial público y privado, sobre todo, me animo a abrir la puerta de mi casa y a presentarles a Cata, que es junto con Pedro, lo más grande que existe en mi vida. Se trata de esto, de que sepamos que somos personas que sentimos, personas que nos duelen, personas que tenemos dudas, que tenemos miedos, que no pasa nada si dudamos. Por supuesto, en nuestro ámbito profesional nos tenemos que formar para evitar la duda, pero digo, ¿qué problema hay de tener dudas? ¿Por qué nos cuesta tanto decir no sé tal cosa o esperar que la consulto y averiguo? Yo tenía un profesor en la secundaria brillante yo soy técnico electromecánico de formación inicial, y un profesor de electricidad siempre decía, es imposible saberse todas las fórmulas de todo. Lo que hay que saber es dónde ir a consultarlas. Digo, nos cuesta muchísimo. Un profesor también un día empezó la clase diciendo, si yo le pregunto qué es una esmeralda, ¿qué me responden? Y uno dice una piedra preciosa, uno dice una piedra de color medio turquesa, color esmeralda. Digo, decimos un montón de definiciones sin saber lo que es una esmeralda, si técnicamente pertenece al rubro de las piedras o de, no sé, de los minerales, lo que sea, yo no lo sé. Digo, pero sin embargo nos aventuramos a contestarlo, y porque no tenemos incorporado, es decir, no sé. No tenemos incorporado permitirnos la duda. ¿Por qué? Porque no podemos fallar. Nos enseñaron de chiquitos a que no podemos fallar en nada. Entonces, hoy la invitación y la principal diferencia, entonces, de lo que observamos junto con el equipo de trabajo, es que entre el ceremonial privado, el ceremonial público, la medicina privada, la medicina pública, el ámbito oficial, el ámbito privado, es que, por favor, prestémosle atención a las personas y a la emocionalidad que está detrás. Simplemente esto era lo que queríamos compartirle.